de las condiciones que estemos haciendo en ese método. Eh, por ejemplo, en calor seco depende, si lo podemos hacer a distintas temperaturas, si lo hacemos a temperaturas más altas, ese tiempo es más corto. En el autoclave también hablamos de dos tiempos posibles de duraciones de los ciclos, eh, dependiendo de la temperatura, pero el tiempo siempre suele ser un factor crítico. Y además, en la de óxido de etileno tenemos la humedad a la que se trabaja, ¿sí? Sí, los parámetros críticos son tiempo, temperatura, humedad y concentración de formaldehído. Glutaraldehído Esterilización, puede ser. Agustina dice glutaral-leído. Brenda, esterilización por formaldehído. bien. Eh, es por formaldehído, ¿sí? Como dice ahí, formaldehído. Agustina dijiste glutaral-leído. Eh, formaldehído y glutaraldehído no es el mismo método, ¿sí? Glutaraldehído es un líquido y formaldehído es un gas. Eh, Hablamos también del glutaraldehído la semana pasada y bueno, terminan igual, pero son métodos distintos. Plasma de peróxido de hidrógeno. Parámetros críticos. No les pongo el tiempo, que ya les dije que suele estar. Sí, a veces también el tiempo es importante, obviamente para esterilizar y saber lo que estás haciendo, pero también para la elección del método, porque por ahí tenés la estufa y el autoclave, tenés las dos cosas. Pero ¿tengo tiempo para dejarlo 24 horas en la estufa o lo necesito ahora porque necesito usar el material? Entonces, también considerar el tiempo a la hora de la elección del método, ¿no? Más allá de saber qué material voy a autoclavar. Sí, totalmente. Ahora vamos a ver ventajas y desventajas de los métodos y también ahí podemos hablar de eso. Ujú. ¿Qué más? La presión, La presión. Eh, sí, sí, la presión a la que se trabaja, porque estamos hablando de un método que es con estado de la materia de plasma. Entonces, sí. y ¿Qué más? concentración. Concentración de qué. Está bien, ¿eh? Concentración, sí, pero ¿de qué? Ay, no sé, concentración 59%, noté, de la Bueno, al clase cincuenta y nueve pasada. por ciento ¿qué está? De peróxido. Claro, concentración de peróxido al 59%. Está muy bien eso, porque a la vez se inyecta vapor de agua. Entonces ahí se produce esa concentración del peróxido. Si trabajamos a concentraciones más bajas, posiblemente no lleguemos a eliminar todo. Entonces no esterilizamos del todo. Eh, y como también estamos trabajando con vapor, también la humedad es importante y la temperatura del método. ¿Sí? También se pueden hacer ciclos a distintas temperaturas, aunque suelen ser bajas. Y la radiación ionizante, Tiempo. tiempo, a ver, sigamos un poco antes de anotar. ¿Y qué más? A ver, ¿quién es más estanche? Puede ser la potencia de radiación. La potencia. Potencia de radiación, muy bien. Entonces, si yo tengo en cuenta la potencia y el tiempo, lo podemos simplificar en el concepto de dosis, ¿sí? Dosis esterilizantes. Vamos a poner tiempo, Rubén, hay potencia. gente esperando, ¿las podés aceptar para entrar? Ahí avisaron recién.
Sí, sí, que sí, son ya las dosis las acepté. Ahí está. esterilizantes. La radiación se mide en unas unidades, que son los kilograys, y bueno, se necesita cierto nivel de esas dosis para que se esterilice, ¿sí? Esos son los parámetros críticos. Esta tabla, como les decía, la tienen en un trabajo que les subió Natalia, que está en una nueva solapa que es de trabajos prácticos. Ahí van a encontrar un archivo donde están los métodos que desarrollan los métodos de esterilización y tienen también esa tabla más completa, seguramente. No, y tienen el Bueno, material también como para leer todo lo que tiene que ver con esterilización, así les termina de quedar un poco más claro. Sí, fíjense que además de la solapa de clases, tienen una que dice archivos, que es donde estaba la guía de TP, que ahora están todo agrupado en una carpeta de TP. En esa misma carpeta de archivos tienen también los libros que les mencionaba antes. Y ahora bien. esta, sí, esta sirve para ver qué elijo, ¿no? A la hora de esterilizar según el material y según las propiedades de cada método, ¿no? Tal cual. Ahí, bueno, va a depender un poco también las instalaciones y lo que tengan a disposición, pero capaz que solamente tienen autoclave y calor seco y tienen que saber que no van a poder esterilizar todo. Entonces, esto sí es importante tenerlo en cuenta, pero teniendo en cuenta lo que tienen a disposición. Como decíamos la semana pasada, hay materiales que los podemos esterilizar por más de un método y ahí hay que hacer el balance de lo que tengo y lo que me conviene, costo-beneficio. Sí, probablemente si ustedes trabajan en un centro de salud tenga disponible cierto grupo de equipamiento para esterilizar y van a elegir en función de eso. Pero si el día de mañana necesitan esterilizar, también hay servicios de esterilización. Uno puede ir, digo, eso lo vi mucho por ahí en la zona de Facultad de Medicina, los odontólogos que van con su cajita de material para esterilizar porque no tienen, y tienen un lugar donde hacen el servicio de esterilización y te vuelve todo esterilizado. Entonces, directamente vos elegís, aunque no tengas el equipamiento, cómo esterilizar tu material, ¿no? Dependerá de dónde trabajen el día de mañana. Y muchos se esterilizan con formol. Tienen También. una pastillita en una cámara y esterilizan el material ahí. Por lo menos el material que no sea tan crítico ya lo tienen esterilizado, ¿no? Ujú. Lo tienen en el consultorio. Eso. A ver, ventajas y desventajas de calor seco. Quiero que hablen otras personas también, ¿eh? A ver quiénes están. Si no, vamos diciendo nosotros. A ver quién habla. Como, como desventaja que no todos los materiales se pueden poner. Bien, ¿quiénes no podemos poner? Los plásticos y las gomas, siempre y cuando no sean resistentes a la temperatura. Ah, Bien. Entonces no sirve para materiales termolábiles, ¿sí? De esas características. Y tampoco sirve, bueno, en realidad entrarían dentro de los termolábiles, ¿no? Pero pensando en lo que vos contestabas, tampoco sirve para líquidos, ¿sí? Si yo pongo cualquier líquido en la estufa, como dijimos la semana pasada, se va a evaporar. Lo pongo así, pero bueno, se entiende que los líquidos también son termolábiles. Bien, muy Sí, los bien. líquidos o incluso lo que contengan esos líquidos, porque en general es algún medio, es alguna sustancia, entonces nos interesa que no se evapore para mantener las concentraciones. Bien. Y Y como termolábil ventaja, se entiende que es que si yo lo meto a esa temperatura voy a sacar un material todo derretido que no me sirve para nada, o sea, deja de cumplir su función, ¿no? Por ejemplo, si fuese un plástico o algo. sí, que no resiste esa condición, ¿Mm? en este caso la temperatura alta. yo les hago una pregunta, una solución de fisiológica, agua con sal, cloruro de sodio. Eso es termosensible, resiste el autoclave.
¿Qué les parece? ¿Cómo esterilizarían esa solución? Digo, hablando Puede ser a través de a través de, la filtración. puede ser a través de la filtración, pero el cloruro de sodio y el agua son dos elementos que no son sensibles al calor. No se van a descomponer porque yo los caliente, no se van a inactivar por el calor. Entonces, una posibilidad es el calor húmedo, o sea, hacerlo con autoclave, porque podés filtrar, está bien lo que decís, pero gastar en un filtro, en una membrana filtrante con lo que vale para solución fisiológica, no vale la pena. Entonces, ahí sí, en cuanto al concepto de termoestabilidad, termosensibilidad, esa solución de cloruro de sodio va a resistir el calor. Ahora, si yo usara un suero plasma humano, ahí eso no resiste el calor, ¿no? Entonces es un material termosensible. Entonces hay que tomar en cuenta los componentes, ¿no? Que tienen la solución que nosotros queremos esterilizar. Bueno, eso después lo volveremos a hablar. Bien. Como ventajas del calor seco, ¿qué les parece? Es útil para el material quirúrgico. Sí, bien, eso es una aplicación. Lo podemos usar, bueno, dependiendo de qué esté hecho ese material quirúrgico, entiendo que te referís a más piezas metálicas, se puede utilizar el calor seco. Bien, eso es una aplicación. Rápido y económico. Bien, es rápido, está bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en comparación con el autoclave es mucho más rápido y hay autoclaves eléctricos que en media hora puedes tener el material esterilizado. Pero entiendo, es rápido, es económico y es fácil de manejar. Sí. Todo es Sí, comparativo con los otros métodos, ¿no? Si comparamos el calor seco con la radiación, bueno, sí, es fácil de manejar. Es económico si ya tenemos la estufa, si tenemos que comprar la estufa, eh, pero bueno, estamos pensando en ventajas amplias, sí, y en cuanto a rapidez, también si la comparas con el autoclave es más rápido. Entonces, como tal que cual. sí, es un poco. eh, lo bueno de del calor seco y también lo vamos a ver en el de calor húmedo, es que no necesitas instalaciones especiales para poner una estufa, por ejemplo. Comprar la estufa, la enchufás y la usás. O sea, no necesitas una habilitación como si usases eh, radioactivo, ¿no? Claro. Que no es poco a tener en cuenta, porque uno tendría que habilitar toda una sala, por ejemplo. Bueno, autoclave por vapor. Ya dijimos entonces que es rápido. Otra cosa también del que no es tóxico. Bien, sí, ninguno de los dos. No, los dos Y no. vamos a ver que algunos sí. Bueno, el autoclave tampoco. Por eso lo usamos la semana pasada, no se asusten. No tóxico. ¿Qué más? También es fácil de manejarlo, ¿vieron? Hay que tener cuidado, por supuesto, como con todo, pero es simple el manejo, no necesitamos capacitaciones como en radiación o al manejar sustancias tóxicas, ¿sí? Puede ser Y que las son, gasas o alguna prenda se pueda esterilizar también por el calor seco. mirá, yo diría que no a priori. Eso Eh, se ve igual más en el autoclave, creería yo, ¿no? claro, Depende del material. sí, pero Eh, gasas y prendas.
Bueno, sí, capaz que hay materiales que resisten. A priori diría que no. No, en No general es el las telas no clave. se esterilizan por calor seco, o sea, se pueden con envoltorios especiales por calor húmedo en autoclave, se las puede esterilizar. O a veces no es, a veces se las descontamina, o sea, se les hace una descontaminación en autoclave, se los saca del autoclave y después se los lava. Y después se los esteriliza en autoclave. O sea, se hace el material sucio, se lo descontamina y después ya el material limpio se lo esteriliza en autoclave. Pero con calor seco, ni las gomas ni las telas se puede esterilizar, pues seguramente se va a quemar. Y porque levanta temperaturas más altas también. Al Claro, no tener el juego de la presión que tenemos con el autoclave, exacto, necesitamos más temperatura. claro. Bien. Y el autoclave, si tenemos el autoclave, que tampoco son equipos muy caros, es económico en términos de que no necesitamos un reactivo específico como no sé, un gas o puede ser un líquido como el glutaraldehído, ¿sí? Con Pero agua y necesitas gas para con cada un uno. enchufe. Acá una Sí. vez que Profe, tenés el equipamiento lo usás. perdón, una de las ventajas del autoclave puede ser que ofrece una esterilización completa, ¿A qué te referís? A ver. que yo creo que es más completo, digamos, el autoclave en cuanto a esterilizar un material. ¿Qué es una Por- esterilización completa? Porque elimina qué cosas. ¿A qué te referís con completa? Por ejemplo, bacterias, virus, esporas, y son eficientes y rápidos. A ver, ¿cuál es la definición de esterilización? Claro. Lo vimos en la primera clase. Si está Agustina por ahí, me puede ayudar. Ahora la dejas hablar. No se limita a superficies como la radiación, sería una ventaja del autoclave, ponen acá, con Eliminar Ignacio. toda la definición de esterilización es eliminar todos los microorganismos del producto en sí. Claro, sean patógenos o no patógenos. Bien. ¿Y qué más? Eliminar todo. Además de la patogenicidad, ¿qué otra cosa garantiza la esterilización en general? ¿Qué se elimina? ¿Patógenos, no patógenos y El material biológico. ah, patógenos, no? Pues todo eso es material biológico. Pero hay algo que la esterilización garantiza, que el material sea realmente estéril. El- Cualquier procedimiento de esterilización busca eliminar qué, además de patógenos, no patógenos, material biológico, que Las Las esporas. esporas. las esporas, exactamente. Las esporas son las formas de resistencia y son las que, si no se eliminan, ese material no está estéril, porque después a partir de esas esporas se va a desarrollar un microorganismo. Entonces el material pierde la supuesta esterilidad. Vos te aseguras que Entonces, hoy no haya microorganismos, pero también te tenés que asegurar que con el paso del tiempo eso siga siendo así. Exactamente. De todas maneras, cualquier método de esterilización tiene un tiempo de vencimiento, ¿no? Si uno encuentra un paquete de hace años esterilizado, no confiaría que esté Claro, estéril. claro. Pero por lo menos sí asegurarse de que no haya esporas para que en el corto plazo no haya crecido bacteriano nuevamente, ¿no? Entonces, cuando vemos cualquiera de estos métodos de esterilización, estamos buscando eso, eliminar todo, inclusive las esporas, con cualquiera de estos métodos. ¿Sí, Carlos? En el chat no llegué a escuchar, Naya, que habían puesto, no lo puedo ver. Que no se limita a superficies como la radiación, sería una ventaja del autoclave. Y una superficie no la podés poner en el autoclave, eso seguro. Sí, bien, está bien esa observación.
O sea que es un método de esterilización que permite penetrar, ¿sí? No solamente nos limitamos a la superficie, como en el caso de la radiación UV, por ejemplo, ¿sí? Está bien. Eh, y desventajas del autoclave, que hablamos la semana pasada. Que no permite la esterilización a materiales sensibles al calor, puede ser una. Perfecto, bien. Igual que en el otro, pero acá sí podemos poner líquidos si no tienen componentes termolábiles. O sea, por lo menos el líquido no se te va a evaporar. Ahora tenés que ver que lo que haya dentro del líquido tolere esas temperaturas. Como decía hoy Rubén, una solución fisiológica comparado con una solución de vitaminas, cuál puedo poner y cuál no en el autoclave, por ejemplo. Claro, sería a materiales no miscibles, con el agua, por ejemplo. No necesariamente. Claro, por ejemplo, la solución fisiológica sí se podría esterilizar con el vapor húmedo, pero, por ejemplo, una sustancia que contenga vitaminas o algo de eso no, porque sería perder el componente. Se degrada el Se componente alteraría activo de la solución. Ujú. Y otra también, creo que si no me equivoco, desventaja del autoclave era el calor húmedo que inicie poner, por ejemplo, unas prendas, había que ponerlas a secar. Sí, después es ideal pasar por un proceso de secado para que no te quede húmedo. No lo entiendo como una Claro, desventaja, sino que es parte del proceso. Consideración, Tampoco, sí. tampoco es algo complejo, digamos, que hay que hacer después. Pero sí, muy bien la observación, Silvia. Bien. Ahí estamos Radiación con ionizante. autoclave y calor seco. Calor húmedo y calor seco. Sí. Si tienen algo más, me dicen. Si no, pasamos a radiación ionizante. Ventajas. ¿Para qué la podemos usar? Para las superficies, La radiación ionizante es la de gamma, ¿sí? La de UV es no ionizante. Para superficies, UV, genial. La radiación ionizante se usa para autoclavar más materiales y otro tipo de cosas. ¿Como qué? material quirúrgico. Sí, hay materiales quirúrgicos que los podemos usar, también cosas más específicas como prótesis, se pueden ya esterilizar selladas con materiales que permitan eso, porque, ya lo digo y lo pongo, eh, es muy penetrante. Entonces podemos ya esterilizar las cosas ya en su paquete, ¿sí? Ya sale así. Pero a lo que me refiero es que a diferencia de los otros dos, los que venimos hablando, esto sí nos permite esterilizar líquidos con componentes termolábiles, ¿sí? No trabajamos a temperaturas altas acá. Acá ponen prótesis, jeringas, agujas, catéteres. Perfecto. Está bueno eso, igual acá en ventajas y desventajas tenemos que hablar más de las características. Por ahí estaría bueno que se agregue en un cuadrito y que todo el material que vienen nombrando lo vayan clasificando según los métodos. Así tienen bien claro, quizás uno puede ir por más de un método, pero esto de ir agrupándolos, esto bárbaro, prótesis, jeringas, agujas y catéteres las pueden poner por este método. Bien. Tengan en cuenta que la radiación ionizante la generan a partir de una pastilla de un elemento radiactivo, que es muy peligrosa y es una pastilla que tiene que estar en condiciones de blindaje muy específicas. Por eso este tipo de radiaciones se realizan en lugares que están
autorizados por la Autoridad Regulatoria Nuclear, que tienen que ser lugares muy, muy controlados. Es decir, que yo no voy a usar una pastilla de cobalto, no la voy a pasar por arriba de la mesada para esterilizar la mesada, está claro, ¿no? Porque eso es muy dañino, es muy peligroso. Yo no puedo tener en un cajón una pastilla de cobalto, ¿pero por qué? Porque la radiación ionizante tiene una gran penetración. La radiación gamma penetra todos los materiales, a excepción del plomo. Por eso tienen que estar en lugares blindados con plomo, ¿no? Con blindaje de plomo. Entonces, yo les digo esto para que tengan en cuenta qué tipo de radiación es la radiación ionizante. Es muy peligrosa para nuestra salud someternos a esa radiación, pero es muy efectiva para esterilizar material termosensible. Llevar un material a un lugar que esterilicen por radiación ionizante tiene un costo muy diferente, así ese material yo lo puedo autoclavar. Tiene otros costos. Te Entonces, hago una pregunta, profe. sí, Justo enganché una definición acá dentro de los archivos y lo que dice es que justamente la radiación ionizante crea, o sea, va creando radicales libres. sí, Eh, Eso tiene que ver con, porque estoy haciendo un poco de memoria con algunas cosas de química y sí. eso tiene que ver con que justamente, o sea, va liberando más electrones y se van produciendo más reacciones químicas y va ¿Sabés lo que matando hace? más. Está bien, sí, pero ¿por qué se generan radicales libres? Porque es un fotón de alta energía que rompe moléculas. Entre ellas rompe el ADN, las proteínas, y cuando digo rompe es que un ADN, al romperse en pedazos, esos son también radicales libres. Se producen fenómenos de óxido de reducción, se liberan electrones, pero digo, básicamente la radiación ionizante lo que hace es ionizar, romper la materia en pedazos que quedan con carga eléctrica, pero si esa materia es el ADN de una bacteria, el ADN se rompe y la bacteria muere. Las Bien, proteínas de la bacteria mueren porque la radiación rompe sus proteínas y la bacteria, ya las enzimas de la bacteria ya no tienen actividad y la bacteria se muere. Por eso es esterilizante, tiene mucha penetración porque atraviesa toda la materia a excepción del plomo. Entonces yo puedo meter un, no sé, un ecógrafo adentro y este, esterilizarlo con radiación ionizante. No lo voy a poner ni en una estufa ni en un autoclave. Yo tengo procedimientos, eso me permite contar con procedimientos de esterilización en los cuales la materia no se somete a una condición extrema. Pero las bacterias sí, y mueren, porque son sometidas a esa radiación ionizante, ¿se entiende? Pero lo principal es que tengan en cuenta que ¿qué es una radiación ionizante? Hay un material radioactivo que emite fotones de muy alta Fíjense que energía. de eso que dice Rubén sale una ventaja y una desventaja. O sea, es perfecto para esterilizar un montón de cuestiones por la penetración que tiene, pero también la desventaja es el riesgo que tiene para el usuario también, que es Por algo que hay que supuesto. tener en cuenta. Entonces, fíjense que de una sola propiedad podemos obtener dos características. Ahí sí o Yo- sí, digamos, cualquiera de nosotros sí o sí puede encender un autoclave. Ahora, no cualquiera de nosotros está autorizado a manipular un equipo de radiación ionizante. Eh, igual. es así de Y eso, estricto. por eso hay servicios Claro. donde se mandan los materiales a plantas y se hace ahí. Entonces, todo eso que necesita instalaciones habilita personal capacitado, habilitaciones de organismos que vienen a controlarnos, hace que sea costoso, ¿sí? Esas son las dos principales desventajas. Igual se utiliza mucho, por ejemplo, para productos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos. Fíjense que donde uno tiene que asegurarse esterilización y continuidad de esa esterilización, ¿no? Bien. Óxido de etileno.
De este hablamos también bastante. ¿Ventajas? ¿Para qué lo podemos usar? Para esterilizar materiales termosensibles. Bien. Me copio entonces esta. Y me copio esta también. ¿O no? ¿Qué era el óxido de etileno? Quedaron mudos. Me copio esta también, dale. ¿Pero qué era el óxido de etileno? ¿Por qué? Es un gas o un Un gas. líquido incoloro. ¿Qué dice acá? Sí, acá lo usamos como gas, ¿sí? Son las camaritas y se lo inyecta como gas. Entonces, tiene alta penetrancia, también nos permite esterilizar con alta penetrancia, ¿sí? Se puede meter en, en los materiales como telas, por ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Y desventajas del óxido de etileno? El Una de las coste, desventajas puede ser que a los otros ya nombrados, que sea un proceso más lento. Es más lento, ¿sí? Es una desventaja, lleva Es más tiempo costoso el también. ciclado. Es costoso, ¿sabemos? Eso no sé. Puede generar alergias o algún tipo de reacción a la piel. Y lo de costoso te lo voy a poner entre paréntesis porque te lo debería averiguar. Eh, Sí. Por lo sí, el óxido de etileno es tóxico, está bien, no es Tóxico, conveniente sí. tóxico sí es ventaja. tener contacto. Entiendo que las cámaras esas de óxido de etileno no son baratas. Y Eh, después necesitas mantener el gas constantemente, ¿no? O sea, se Claro, justifica, ¿por qué? Porque con óxido de etileno hay elementos, se justifica el uso en un servicio de esterilización de un hospital, por ejemplo. Uno puede claro, sé que se esterilizar utiliza mucho en cosas. hospitales. ¿Cómo? Perdón. Digo que sé que se utiliza mucho en hospitales, Por entonces supuesto. por eso eh, no creo que Eh, sea tan costoso, pero sí, después volvemos, en comparación con el otro, sí. hay cámaras de distintas dimensiones, ¿no? Hay cámaras que entran no sé, un equipo, qué sé yo, de diagnóstico, uno lo puede poner, nos ponen directamente todo el equipo dentro de la cámara de óxido de etileno y lo sacan estéril y lo llevan directamente al quirófano. O sea, en el momento que lo están usando en el quirófano ya está previamente esterilizado por óxido de etileno. O toda la óptica de los endoscopios, por ejemplo, las ponen toda la óptica, todo el sistema óptico, que yo no lo conozco, pero entiendo que también eso los llevan a la cámara de óxido de etileno y lo esterilizan ahí. No podrían esterilizarlo de otra manera, ¿no? Entonces, Claro, el tema de los costos, no sé en cuanto a precios, pero entiendo que eso es un gasto que se amortiza con el tiempo y permite a ese lugar que contar con material estéril para una intervención quirúrgica y no tener que enviarlo a un centro de esterilización, que me imagino que eso a la larga debe ser más costoso, ¿no? bien, ¿se entendió? Lo dejamos, pero tengan en cuenta todas estas Sí, salvedades. En el texto que les mencionaba antes, que les subí a Natalia, van a encontrar que no elimina priones, ¿sí? Lo van a encontrar en el sí. óxido de etileno, en el plasma, en el formaldehído. ¿Saben qué son los priones? Pueden no saberlo, ¿no? No, No estaba en las clases de hoy, así que tranqui. No, no es ni un gran positivo ni un gran negativo. Claro. Son esas cosas raras de la biología. Los priones son proteínas, solo eso, una proteína que está mal formada, ¿sí? Que está mal plegada. Esas proteínas no solamente nos pueden generar alguna enfermedad,
por sí mismas, sino que pueden hacer que otras proteínas también se plieguen mal, ¿sí? Tienen como una cierta contagiosidad, ¿sí? Hay varias enfermedades generadas por priones, son proteínas, entonces es difícil eliminarlas, ¿sí? Las proteínas las desnaturalizamos, por ejemplo, con temperaturas altas, ahí sí nos aseguramos de desnaturalizar las proteínas, pero por algunos de estos métodos no eliminamos esos priones, ¿sí? Eso lo van a encontrar en varios métodos. Plasma. Plasma de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Hay dos plasmas. El que trabajamos, el que vamos a pensar es el de peróxido de hidrógeno. Eh, Ventajas, de nuevo. Puede ser que permita la esterilización de material termosensible. Bien. Esa está de moda, así que la vamos a poner. ¿Algo más? Es penetrante. Es penetrante. Penetrante. Sí. Es rápido. Tiene ciclos rápidos en comparación con otros métodos. ¿Algo más? No es tóxico. Y no es tóxico, como si lo es el óxido de etileno. De todas formas, se trabaja con cuidado, por supuesto. Y como desventaja, bueno, les voy a poner esta, no elimina priones. Y hay contraindicaciones contra algunos materiales, pero eso depende eh, o sea, ¿por qué lo aclaramos? Porque al decir que sirve para esterilizar, acá me quedó líquido, perdón, materiales. Sí, a que sirve para esterilizar materiales termolábiles, pensamos que podemos poner todo. Y hay algunos materiales que tienen contraindicaciones para esterilizarlo por plasma, así que hay que tener esa salvedad. Eh, Vamos a poner no apto para algunos materiales. Formaldehído. Sirve para termolábiles. Ya está. También es de corta duración. Y es rápido. Bien. Desventaja del formaldehído. Les pongo que no elimina priones, si les queda. Acá sí hay que tener cuidado con el formaldehído. Es tóxico. Es tóxico para el operador. Y si es tóxico, requiere instalaciones controladas, ¿sí? Filtración. Silvia, ya algo nos adelantaste hoy. ¿Para qué nos sirve? para esterilizar sustancias líquidas Sí, pero para cualquier a líquido través no lo de voy a usar. filtros. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Perdón, termina, ¿No? te ¿Qué interrumpí. dijiste? Que ya me Olvídate. perdí. Cuando tengo la idea, no, se me va enseguida. No sirve, o Eh, sea, sirve para todos los líquidos, perfecto, sí. Pero no lo voy a usar para todos los líquidos, como te decía Rubén. Hay casos que me va a ser más simple o más barato hacerlo por autoclave, por ejemplo. ¿Para qué líquidos lo voy a usar? puede ser para vacunas, ¿Por qué? La porque generalidad. no va a dañar la sustancia que, o sea, ay, em, ay, me perdí.
No va a Está dañar, bien. o sea, el componente principal de la vacuna. Bien. Vacunas es un ejemplo, perfecto. Sirve para todos los líquidos que tengan componentes termolábiles, ¿sí? No Vacunas, utiliza alta antibióticos. temperatura, puede ser. Claro, esto es pasar el líquido por una membrana que tiene un poro tan chico que me retiene todo. Eso, ese procedimiento, uno lo tiene que hacer en un ambiente estéril, ¿sí? Para que cuando atraviesa la membrana, está bien, retiene todo, pero que no se contamine nuevamente. Eh, Hay distintos equipamientos de filtración, más grandes, más chicos, y depende del volumen que uno necesite para trabajar, ¿sí? Puede ser desde pasar una jeringa a la que se le adapta un filtro, entonces paso la jeringa, o puede ser equipamiento un poco más grande y que incluso lo puedo conectar a una bomba de vacío para acelerarlo, ¿sí? Eh, entonces, haciendo esta salvedad, podemos decir que no requiere equipamiento caro, aunque sí puede llegar a hacerlo, pero lo podemos hacer con una Los jeringa y un filtros. filtro. Sí, pero los filtros tampoco es No es material barato. químico, ¿no? Porque piensan que es un filtro especial, estéril, que tiene poro muy chiquito y que te asegura la eliminación de todo contaminante, ¿no? Para soluciones Pero proteicas, muy caro. para todas las soluciones termosensibles, como hemos visto. Sí. Y como desventaja, ¿se les ocurre algo? El costo. Que se Bueno, requiere un ambiente estéril. Ah, yo tengo una pregunta. El sí, a filtro ver, del ahí te agua, respondo. De nuevo, ¿cómo? ¿es eficiente? ¿Viste las máquinas esas que filtran el agua? ¿Viste las máquinas esas, los aparatitos Sí. esos domésticos para filtrar el agua? ¿Son eficientes? Me decís los de mesada. Claro, porque por ejemplo acá en Chivilcoy tenemos un problema con el agua, que ahora no me acuerdo qué era la sustancia que tiene, que es muy Arsénico. contaminante, Arsénico. el arsénico, Arsénico. y están, o sea, calculo que en muchas casas a donde se ve tienen el filtro de agua, No sirve, para pero ¿es arsénico no eficiente? sirve. No. Hay filtros de Ah, agua ahí está. que sirven para arsénico, no son los de mesada. Esos no tienen esa capacidad, son equipamientos mucho más sofisticados. Eh, Esos filtros sirven si reducen concentraciones de algunas cosas, como el sarro, por ejemplo. Principalmente se lo usa para el sarro, se disminuye algunos niveles. No te esterilizan el agua, ¿sí? No tienen un filtro de eso porque se taparía al toque. Así que no, en el sentido de esterilización no. Eh, y para arsénico no, tampoco. Claro, porque no funciona como los filtros son filtros que funcionan, son filtros de absorción de sustancias, bueno, sobre todo de sales que están en una determinada carga eléctrica y se pega a unas resinas, esas sales se pegan a la resina, entonces hay muchas de esos componentes que los filtras, los eliminas. El arsénico y otras son complicados porque en realidad arsénico hay muchas variantes de arsénico y es difícil pegar todas las variantes a esas resinas. Entonces no hay forma de filtrarlo. Para los filtros, o sea, esos filtros que usan en Chivicoy, muchos no sirven para filtrar el arsénico. En realidad la inversión la tiene que hacer AISA, no, no los hogares. Ya los hogares demasiado que compran bidones de agua potable. O sea, AISA tiene que armar un sistema de ósmosis reversa, un sistema complejo que requiere una inversión importante para eliminar el arsénico. No hay forma desde los hogares de prever la contaminación con arsénico. Y el problema que tienen esos filtros también es que hay todo un sistema de cañerías, cañitos y tubuladuras
sellos, roscas, que todo eso con el tiempo se van contaminando con bacterias. Son bacterias que hacen biofilms, son biopelículas, que es muy común eso, sobre todo en muchos gram positivos, y entonces es una fuente inagotable de bacterias, de agua contaminada con bacterias. Entonces hay que cambiarlos, Claro. renovarlos esos filtros periódicamente, y eso requiere de un gasto y no te garantiza tener un agua pura. Ok. Ahora me agarran los que venden el filtro y me... No, hay no que me- leer bien las especificaciones porque hay Sí, filtros que filtran unas cosas, otros que filtran sí, sí, otras. eso también. eh, y el arsénico, si bien es un contaminante, es natural de las napas de toda la Sí, zona de la provincia de Buenos Aires, así que sí, es una contaminación geológica. O sea, Mm. todo el suelo, y Chivilcoy, bueno, es toda la una provincia de Buenos característica de la Aires, tierra en realidad. claro, está sobre bueno, eso lo saben bien los geólogos, pero hay una fuerte contaminación en los suelos de arsénico, pero no es contaminación química, no viene Y microbiológica que nos por atañe. polución, no es por polución, sino es una contaminación geológica. Había gente en espera, Rubén, para entrar. Sí. Se le desconectó. Creo que Juan Entonces, había... Sí, perdón, decí, Ricardo. basado en lo que dice el profe recién, una de las desventajas sería que es costoso y no es totalmente eficiente. Bueno, pero ahí la pregunta fue por el Depende del arsénico. filtro. ¿Sí? Depende del Claro, filtro. eso sí, se ve a grande escala igual. Los filtros que se usan para esterilizar en ambientes de laboratorio o en hospitales sí son eficientes, o sea, son filtros que esterilizan. O sea, en ese sentido, no se queden con la idea de que la filtración no es eficiente, esteriliza. Pasa que los filtros de mesada es otro tipo de filtración, ¿no? Sí, eso queda claro, ¿no? La filtración microbiológicamente sí sirve, es eficiente, esteriliza. Sí. Em, nada, la pregunta fue por el arsénico. Eso iba a decir. Juan, creo que vos habías dicho de lo del ambiente estéril. A ver, eso yo lo marco, pero el ambiente estéril puede ser la cercanía a un mechero, ¿sí? Y yo estoy esterilizando algo con jeringa, me acerco al mechero como hicieron las placas y listo. Entonces, no es algo caro ni difícil. Joya. Che, Em, hay gente en espera, sí, creo. Sí, pero no a encuentro ver. la herramienta para hacerlos Te entrar. aparece a vos solo, igual, Rubén, nosotros no podemos aceptar. Pero no me está apareciendo nada. No figura Bueno, nadie en sala de sigan espera. que ya Ah, encontraré. no, no. No, no puedo, no. A ver acá. Ahí me Sí, y apareció. además en cuanto al ambiente estéril, como les decía Gabriel y como habíamos visto la foto también en la primera clase, muchas veces los dispositivos estos vienen cerrados de tal manera que uno tira el líquido de arriba y vos podés obtener luego del filtro el material filtrado y mantenerlo estéril. O sea, depende del dispositivo con el que cuentes, ¿no? No. Ahora, si estás con una jeringuita así en el ambiente, no necesitas mínimamente que lo que sale del otro lado del filtro se mantenga estéril, porque si no, en el momento que sale dejó de ser estéril. Bien. Como desventaja, yo lo que diría más que una desventaja, una limitación, es que es esto, solamente sirve para líquidos, ¿sí? No nos va a servir para otras cosas, todo lo tenemos que tener en solución. Pero es una limitación más que una desventaja, es propio del método. No sé si se les ocurre alguna desventaja. No, por ahí es lo que decían también, bueno, el tema del costo, o sea, no es un equipamiento que vos tenés constantemente, sino que cada vez que usas el filtro necesitas uno nuevo, o sea, no son Sí, reutilizables. los filtros sí son caros. Como Esto lo, que lo voy a tenés que sacar de acá estar, porque va a generar confusión. pero, pero sí, Con sería una equipamiento me refiero a consideración. macro, ¿sí? Los filtros sí son caros.
Y, y necesitas cada vez que lo uses, ese es el tema. En cambio, el autoclave Claro. solo lleva agua y electricidad. Entonces, esa es la ventaja, que uno puede hacer grandes cantidades y hacer todo junto. Pero, pero sí, lo de que solo sirve para líquidos, yo lo pondría en desventaja también. Ayuda a tener esa idea. Es un solo uso, ¿no? Filtro sí. Sí, una vez que rompes la esterilidad, listo, no sirve más. Bueno, bien. De nuevo, esta tabla la tienen, la completamos muy bien, pero la tienen incluso más completa, con más detalles, en el material que le subió Natalia. Y Bien. después tienen el resto de las preguntas que ya habíamos hablado. ¿Qué más nos quedó del TP? Esto, chicos, esto es muy importante. Siempre entra una pregunta de esto. Después, cuando le hagamos preguntas, no digan nada, que no les avisamos. Esto tienen que saberlo. La pregunta va a ser, algún determinado material, elija el método de esterilización. Así de cortita. Así que, bueno, ténganlo en cuenta que esto hay que estudiarlo. Todo hay que estudiarlo. Pero esto hay que saberlo. Bueno, lo que nos queda del TP anterior, para terminar eso, es ver las placas, ¿sí? A ver, complicado el asunto. ¿No querés ponerlo en modo presentación? Sí, ahora puedo, antes no porque quería escribir, pero ahora sí, Está bien, está bien. lo podemos. Bueno, esta es la plaquita ambiental, ¿sí? La que dejamos abierta arriba de la mesa durante un buen transcurso del trabajo práctico, ¿sí? No sé si se llega a ver bien, pero hay crecimiento de diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Fíjense que hay muchos que son como bien circulares, eso es por el crecimiento característico que tienen, de que desde un microorganismo se comienzan no me spoilen, a reproducir y se forman bien de manera concéntrica el crecimiento de esa colonia, ¿sí? Hay otras cosas que crecieron más, con otra forma, con distintos ritmos de crecimiento, ya lo vamos a ir viendo. Unas van creciendo por sobre otras. Después las placas las tenemos guardadas, así que la próxima vez que vayamos al laboratorio las van a poder ver. Eh, pero sí, van a ver que tienen distintas tonalidades, distintos colores, crecen como superpuestas. Y eso es porque son distintas colonias de distintas cosas que había en el ambiente, porque simplemente la abrimos, es todo lo que hicimos. Sí, ya la van a ver mejor, tal cual. Van a ver que hay distintos colores, distintas formas, distintas texturas, distintos ritmos de crecimiento. ¿Sí? Es lo que esperábamos. ¿Sí? En una placa ambiental hay de todo, en el ambiente hay de todo, en la placa ambiental crece mucho de todo eso. Había una placa que no la usamos, ¿sí? Que estaba preparada, con el medio preparado, esterilizado por autoclave, y que no la usamos para nada. Esa placa quedó cerrada, tal cual, y la metimos en la estufa. De esa placa se espera que no crezca nada, ¿no? Porque está todo esterilizado. Ahora les voy a mostrar esa placa. Es esta. ¿Qué me pueden decir de esta placa? Estaba sucia. Algo creció. Entonces, en algún momento, eh, o no eliminamos de todos los microorganismos que estaban, o metimos microorganismos. Acá pudieron pasar varias cosas. Que la placa no haya estado del todo estéril cuando se le tiró el medio estéril, confiando en que el medio se esterilizó bien en el autoclave. Lo volqué sobre una placa, la placa no estaba estéril y bueno, creció. O en el momento en que yo volqué, no lo hicimos nosotras, pero en el momento que se vuelca el medio estéril sobre la placa, no haberlo hecho suficientemente cerca del mechero, por ejemplo, puede ser algún problema, o no asegurarse de que, nada, que se seque bien o dejarla bien estéril en el momento que se prepararon las placas,
porque esta realmente no se le sembró nada, no se la abrió, no se la tocó, o sea, se contaminó cuando no debería haberse contaminado. Esto es importante y está bueno también, eh, porque no siempre se puede, o sea, no siempre no. Siempre hay que tener controles, ¿sí? Por más que lo hagamos nosotros, por más que estas placas las hubiéramos plaqueado nosotros con todo el cuidado, está bueno Pudo hacer el pasar, control sí. de una placa porque puede pasar. A veces se abre la puerta, entonces entra una corriente de aire, se mueve la columna de esterilidad, nos contamina. Eh, por más que lo hagamos nosotros, igual hacer los controles, porque si nosotros hacemos eh, placas o cualquier cosa que necesitamos esterilidad y nos pasa esto, un control donde no tuvo que haber crecido nada, crece algo, a nosotros nos está inhabilitando todo lo que hagamos en ese lote, en ese día, ¿sí? Porque no puedo asegurar que lo que me creció es porque se contaminó y estaba contaminada o porque esa muestra realmente lo tenía. ¿Se entiende? Entonces, bueno, tenemos que hacer esta salvedad. Eh, es un trabajo práctico y suele pasar este tipo de cosas, de que no es todo tal cual uno espera. Hay cosas que dieron muy bien y otras que no se ven las diferencias que esperábamos. ¿Sí? Esta, por ejemplo, la puse al principio porque dio bien. Esto es el hisopado que hicimos de celular. ¿Sí? De un celular. A la izquierda el limpio, porque lo hicimos al revés, por eso está tachado. A la izquierda después de limpiarlo y a la derecha el sucio. Se ve el crecimiento diferencial, ¿no? Ven que del lado derecho se ve bastante, por ahí se puede agrandar un poquito, se ven como puntitos de colonias que crecieron, de hecho hay pedazos que se ven un poco más grandes, y del otro lado se ve uno o dos puntitos que tranquilamente pudo ser del momento en que se abrió la placa, porque no deja de ser cercanía al mechero, que uno trata que sea lo más estéril posible, pero bueno, en manipular la placa pudo haber crecido algo, pero claramente la limpieza del celular ahí fue efectiva respecto a la del lado derecho, ¿no? Pero fíjense, el celular, a ver, sucio, es el celular como lo tenemos todos los días, no es que lo ensuciamos especialmente. Fíjense la cantidad y diversidad de bacterias que creció a raíz de un hisopado de un celular, ¿no? Sí, si nosotros tenemos las manos, por más asépticas que estén, agarramos el celular que no está desinfectado y ya estamos de nuevo contaminados, ¿sí? Con solamente una desinfección, que tampoco fue tan a fondo, miren cómo se redujo la carga de crecimiento que tuvimos, ¿sí? Sí, Esta, por por ejemplo, ahí, sí, dio bien. sí, por Sí. ahí uno hace mucho hincapié en el lavado de manos, ¿no? Pero uno dice, no, sí, sí, recién me lavé las manos, no, mandé un mensaje y después sigo, y en realidad ya tocaste el celular y sabes que te estás volviendo a contaminar y tendrías que volver a lavarte las manos. Por eso por ahí en nuestro grupo hablábamos que no es una mala costumbre cada vez que uno llega a su casa desinfectar el celular. O sea, no es más que un trapito con un poco de alcohol, alcohol 70, y hacerlo eso de rutina, tenerlo como incorporado, porque es algo que lleva y trae un montón de microorganismos. Además del lavado de manos, ¿no? Hablan por todos lados. Bien. Y bueno, nosotros, ¿se acuerdan que habíamos preparado un medio que lo autoclavamos, que lo hicimos nosotros y lo autoclavamos, y otro que no lo metimos en el autoclave, ¿sí? ¿Qué, Medio no autoclavado. qué pueden suponer que pasó acá a raíz de esto que ven? El de la izquierda es el que no se autoclavó y se tiraron unas gotitas eh, sobre la placa. Y el otro, luego del autoclavado, se hizo lo mismo. Se tiró unas plaquitas y se desparramó, unas gotitas y se desparramó sobre la placa. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Después de todo esto que venimos hablando. El ambiente no era totalmente estéril. Pero cuando lo tiramos, lo hicimos bien cerquita del mechero. En este caso estuvo, creo que bastante bien.
¿Qué otra cosa pudo pasar? Uy, Eso lo hicimos cuando ustedes se fueron. Gabriel tiró unas gotitas, agarró un rastrillito y todo prolijito alrededor del mechero. claro, eso es importante. Yo tiré unas gotitas sobre una placa que ya estaba preparada, ¿sí? Esto no fue una placa de cero. Es Tiré una placa unas gotitas, del ambiental, de la que no se abrió. En una de esas placas se tiró un medio y en otra de esas placas se tiró el otro medio. Puede haber sido también la forma en la que se disparció el líquido y aparte la alimentación que tuvieron, porque o sea, algunas como que dentro del autoclave se alimentan menos y fuera del autoclave como que se alimentaron más. ¿Puede ser eso? Las bacterias vienen a ser. Después de autoclavar, ¿quedan bacterias que puedan alimentarse de algo Las esporas. después del autoclave? No Y debería. creo que no, Claro, no no debería debería. quedar. no. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado? Que no se Que el lavaron las medio no haya manos. estado totalmente esterilizado, puede ser. ¿Qué cosa? Que el medio no haya estado totalmente esterilizado, el que pusimos al autoclave. Nosotros le pusimos una cintita cuando autoclavamos, ¿se acuerdan? Que tenía que cambiar de color Sí. para asegurarnos de que haya llegado a la Ah, sí, no, temperatura sí, cambió indicada y de color. presión indicada. O sea, yo eso lo ¿No? descartaría, porque la cintita cambió de color. Claro, El sí, medio que cambió de salió color. del autoclave, yo confiaría en que no debería de tener nada, hasta ahí estaríamos, porque fue un chequeo que hicimos cuando autoclavamos. Viene más por el lado de lo que les decía Gabriel. ¿Qué placas usamos? Por ahí eso, el material no estaba, ya estaba contaminado. Material te referís a las placas. Claro, Y es lo más probable, porque fíjense que las primeras placas que les mostró Gabriel era la ambiental que creció de todo y la que nunca se abrió, en la que también creció. O sea, en la ambiental esperamos que crezca algo, pero en esa que no usamos, que nunca abrimos, creció algo. Y a las otras, una placa igual que esta, lo que hicimos fue ponerle de un medio y ponerle del otro. Y fíjense que en las dos creció. Entonces lo más probable es que la contaminación haya estado y que venga de las placas. ¿Se entiende? Sí, tal cual. Fíjense que acá creció más, ¿sí? O sea, además de lo que posiblemente ya estaba en la placa, agregamos un medio que no estaba autoclavado, entonces además agregamos más cosas. Que Yo lo que hice preparamos con fue, agua de la canilla, por ejemplo. claro, yo lo que hice fue agregar unas gotitas de los dos medios y con una herramienta que es como una espatulita, lo esparcí por toda la placa, ¿sí? Por eso posiblemente también está este crecimiento así bien extendido, ¿sí? Pero hay un crecimiento diferencial, acá hay más cosas. A simple vista se puede ver. Acá no tuvo que haber crecido absolutamente nada. Entonces hay una falla. Que si la comparamos, si además tenemos la información de que en esta placa también creció, pensamos en que esas placas no estaban estériles, ¿sí? Lo que tuvo que haber pasado es que acá crezca y acá no crezca nada. Bueno, ¿qué tuvo que haber pasado acá? ¿Qué esperaban ustedes ver?
En el caso del dedo limpio no está bien, no es una buena limpieza del dedo, por eso creció. Sí, o sea, primero tenemos que volver a lo mismo, ¿no? Partimos de la base de que la placa capaz estaba contaminada. Justo coincide con la zona donde apoyamos el dedo. Entonces, justo ahí también hay un crecimiento. Entonces, bueno, sí, haciendo la salvedad y diciendo que todo esto está inhabilitado porque nos creció en la placa control, podemos también pensar en que esa limpieza no fue muy buena, ¿sí? Porque hay un crecimiento bastante parejo, muy parejo. Acá esperábamos que puede crecer algo porque no esterilizamos ese dedo, no metimos ese dedo en glutaraldehído, sino que hicimos una limpieza, un lavado y alcohol. Entonces, algo pudo haber crecido, pero creció prácticamente lo mismo que en el dedo sucio, ¿sí? Y fíjense que en el resto no creció. Bueno, acá hay una contaminación, pero es producto de que estaban las placas contaminadas. Bueno, parecido, ¿no? Esto me imagino que también son dedos, Sí, estos son los chicos de mi mesada. ¿o no? Ahí en Algunos cada, limpios están un poquito más limpios, pero donde, Sí. donde están las marquitas, ahí Ah, cada ok. marquita corresponde al dedo de un alumno que tocó con su dedo sucio. Después, en cada una de las marquitas a la izquierda es el dedo limpio. Bueno, miren por ejemplo esta, ¿no? La parte superior de la placa derecha. Claro. Ahí está bastante bueno, ¿no? Lo que pasó. Sí, ahí se ve bastante En bien. estos 3 puntos, sí, en estos 3 puntos hay un crecimiento que está en esos puntos, o sea, es producto del dedo. Y después de la limpieza hay un crecimiento solamente acá, y en estos no se observa nada. Esta limpieza estuvo mucho mejor. Me da el reflejo. En esta parte de abajo, yo no puedo asegurar si esto es producto del crecimiento del cuadrante derecho. ¿Sí? ¿Se entiende? da la impresión. Entonces, capaz que esta limpieza también estuvo bien. Y acá hay un crecimiento mucho mayor. Sí, por ahí habría Imagínense que esto, verla en el laboratorio, ¿no? sí, seguro. Claro. Verla mejor. Eh, en general, nosotros esto lo dejamos un fin de semana en la estufa. Si nosotros esto lo dejamos una semana en la estufa, la placa termina copada y todo crece por todos lados. O sea, esto porque frenamos el crecimiento. Pero fíjense que eso puede ir el sucio copando la zona de limpio tranquilamente. Fíjense en esta, en la izquierda, acá se ve que todo este crecimiento viene de este cuadrante. ¿Sí? Que siguió creciendo a un ritmo mayor. Y bueno, acá nos creció bastante, así que no podemos decir mucho. Acá sí parece que no hubo tanto crecimiento. Bueno, esta ya la vamos a ver porque encima hay muchos reflejos. Nos mandaron estas fotos el lunes Sí. y están bastante bien, pero hay reflejos que, bueno, no nos permiten apreciar del todo. Estas placas están en heladera y las van a poder ver. ¿No? Llegan hasta el próximo Sí, sí, TP. sí, se supone que Sí, en sí. la heladera estaríamos frenando el crecimiento, así que la vamos a ver así como salió de la estufa. Acá no se aprecia Bueno, mucho, sí. sí, sí, vecinos. No, no, que, a ver, por ejemplo, la de la mesada de la izquierda, ¿qué ven ahí? O sea, son dos placas de mesada, ¿no? Que ¿Qué ven está en esa placa? prácticamente igual que la parte de la mesada limpia.
Eso es lo que digo que no se aprecia bien. En realidad yo diría que está más parecida a lo de la mesada sucia. En realidad lo que está pasando ahí es que hay todo un manto de crecimiento que cubre toda la placa. O sea, no ves ni puntitos ni nada. Se ve como un crecimiento, lo van a ver en vivo y en directo. Pero acá tanto en el limpio como en el sucio hay todo un crecimiento parejo en toda la placa, que es parecido a lo que se ve en la parte de la derecha, solo que hay una partecita que no se creció, entonces ahí uno puede ver hasta dónde llegó el crecimiento, pero prácticamente ocupa toda la placa. Y parecido ocurre en la de la derecha, ¿no? ¿Con qué, Sí. con qué desinfectamos la superficie? ¿Se acuerdan? Alcohol 70. Con alcohol, Alcohol 70. Bien. Ese alcohol alcohol 70 no lo preparamos nosotros el viernes pasado. Ese alcohol 70 estaba en el laboratorio. Y el alcohol 70 no dura tanto en solución, ¿sí? Hay que prepararlo periódicamente. Entonces, también podemos pensar en que ese desinfectante no estaba cumpliendo su función, ¿sí? Y entonces ahí nosotros la próxima vez que vayamos vamos a tirar todo el alcohol 70 preparado y preparar uno nuevo, ¿sí? También podemos pensar en eso y como primer medida podemos tomar esa decisión. Sí, lo mismo pasa con la lavandina, que se sugieren usos de concentraciones, tanto para alcohol como lavandina, pero tiene que ser preparado fresco, porque no sirve hacer la dilución hoy y usar la lavandina diluida en una semana. El efecto no va a ser el esperado, ¿no? Bueno, lo mismo, un crecimiento salvaje, tipo césped se dice cuando crece así todo parejito, no se llega a diferenciar absolutamente nada. Y fin, ¿sí? Entonces, váyanse con esta imagen que era lo importante del TP. Esperen. No se vayan con cualquiera, esperen que la encuentre. Con esta. ¿Sí? De bien la diferencia eh, que hubo en los crecimientos, porque, bueno, más allá de que no salió todo como uno espera, eh, lo hacemos porque sí hay una gran diferencia cuando están los lavados de cuando no, cuando desinfectamos de cuando no. ¿Sí? Ahora esto, imagínense en un hospital si hacen un ensayo con placas y parten de tener las placas que de por sí tienen crecimiento. Imagínense si ustedes hacen el cultivo de material de una persona para hacer un diagnóstico, para saber si tiene o no tiene algo, y creció de todo. Le terminás diciendo a la persona que es positiva para un montón de bacterias que estaban en la placa en realidad, no en la muestra. Entonces tiene que tener mucho cuidado con esto que le decías, Gaby, o sea, estás poniendo un control que no debería tener crecimiento. Partiendo de eso inhabilita todo el resto. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la manipulación de los materiales a la hora de analizar las muestras, ¿no? Bueno, yo ahí les estaba tomando lista de todos los que están. Por suerte todos pusieron su nombre y apellido, así que tenemos en claro los que están presentes. Son las 3:30. Eh, el día de hoy les correspondería hacer la autoevaluación número 3. ¿Cómo están para hacer la autoevaluación? Sobre las clases correspondientes a bacterias gram positivas. más. ¿Mm? Por acá más o menos. O sea, algo vi, estuve viendo la clase que dejaste en los videos, Ujú. pero no sé si llegaría a la autoevaluación. Si quieren podemos hacer el intento de que las resuelvan ahora y las discutimos, así podemos ir viendo los temas de las gram positivas, ¿les parece?
Acá preguntan antes de eso, tengo una duda en el caso hipotético que se agregue una gota de sangre a las placas, ¿qué podría pasar? ¿A las ¿Qué placas así esperás? como las tenemos nosotros o a las placas bien estériles? Y esperemos que A no ver, crezca nada, ¿no? ¿Qué les parece a ¿qué se ustedes? les ocurre? Sí. Eso se hace, sí, un cultivo de sangre se hace, Ujú. totalmente. ¿Qué esperan? En un caso normal, ¿qué esperan? Y que salga todo bien, digamos. ¿Qué significa todo bien? Aclara un poco más. ¿Qué es bien en este caso? ¿Que crezcan colonias de muchos colores? No, sería lo contrario. Yo no te escuché, Silvia. Sería lo contrario, que no crezcan colonias, Que no que no crezca haya nada. bacterias, claro. ¿Qué pasa? ¿No hay bacterias en la sangre? Sí. Todos pensando, buscando. Sí, yo lo que vi en lo de eh, bacterias era que había una que forma parte permanente de la microbiota. Por lo tanto, calculo que también están sangre. ¿Y la microbiota dónde está ubicada en nuestro cuerpo? Ah, el estómago. ¿Cómo? Perdón. Sí, sí. Ah, la parte digestiva puede ser Bueno, En mucosas, en pulmones también puede haber. cosas. Ajá. en nuestras mucosas, en la piel, Era el estafilococcus está bien, eh, coagula, que coagula está negativa. está bien. Pero en la sangre, ¿tenemos bacterias? ¿Tenemos flora normal circulando por nuestra sangre? Hay tejidos en nuestro cuerpo que son estériles, o sea, son tejidos que no tienen ningún tipo de microorganismo. El hecho que tenga cualquier microorganismo ya son, es un tejido ya contaminado y eso puede desencadenar una patología muy severa. Entonces, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central o periférico, no tenemos flora. En la sangre tampoco tenemos flora. Sí tenemos, podemos tener gérmenes en orina, podemos tener gérmenes en nuestra mucosa gástrica, pero no en nuestros tejidos que son tejidos estériles. Entonces no vamos a tener sangre, eh, microorganismos en sangre. Pero como dice Gaby, hay cultivos que son hemocultivos, se llaman, que es para descartar el desarrollo de un patógeno circulante, ¿no? La presencia de un patógeno circulante. Entonces la respuesta es, si echo sangre a una placa, no voy a tener, no va a crecer ninguna bacteria, porque, Excepto que haya una patología que excepto que haya una patología, ¿no? Bueno, ¿se animan a hacer la autoevaluación de gran positivos? Después vemos así rápidamente, hacemos hacemos un un repaso de recorrido. todos los contenidos. Eh, Fíjense, a ver, son 30.
a partir de este momento tienen abierta la autoevaluación. Está abierta hasta las 16, pero yo creo que con 15 minutos les sobra, por las dudas de que alguno tenga algún problema para conectarse ahora. Pero fíjense en la solapa de la semana 3, abajo de todos los teóricos, eh, tienen, tienen el link para hacer la autoevaluación online, ¿sí? Fíjense todos si pueden acceder. Y tienen ahí mismo todo el material, o sea, claramente tienen el material disponible para poder responder las preguntas. Además que no tienen. Realicen la autoevaluación y en 15 minutos los esperamos acá de nuevo para que vayan igual. Para hacer la autocorrección y repasar los temas de gran positiva, ¿sí? ¿A dónde está eso? Dentro del campus, de donde tienen el material de los videos y los PDFs para escuchar las clases, en la semana 3, dentro de la solapa de clases, en la semana 3. Al final de todos van a ver que dice AEB 3. ¿Alguno pudo conectarse ya? Sí, sí, yo la estoy haciendo. Ok, Sí, sí. por ahí había un problema de sistema. Son 5 preguntitas nada más.